Buenos días, reinas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por allá ladró un perro, no sé si lo escucharon o no. Sí, seguro lo están escuchando. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad estoy súper feliz porque, bueno, los otros episodios, desde que monté el video de Ethel Kane, ese video y el siguiente día se les fue súper bien. Se habían tenido como 100 y punta de vista y yo, ¿qué? Pues impactadísima. Al video después de ese que monté literalmente no tuvo casi vistas. Y yo, bueno, ya sé mi flop era, fue algo temporal, el algoritmo solo me quiso un momentico y ya no me quiere. Entonces yo dije, bueno, lo acepté. Pero el episodio anterior, que hablé del mal querer de Rosalía, por si no lo han visto, para tuvo un montón de vistas. O sea, yo lo revisé y ya había pasado las 200 vistas. Y yo, bueno, no lo voy a revisar. Cuando lo volví a revisar, ya tenía 500 vistas. Y yo, ¿qué? Cuando lo volví a revisar, ya tenía 600 vistas. Y yo, ¿qué? Pues no sé, o sea, yo sé que eso como que en perspectiva de todo lo gente que monta en YouTube, pues no es mucho, pero para mí es demasiado, o sea, yo dije, ¿qué? O sea, es que yo imaginarme como que hay 600 personas viéndome, pues primero presión social, me siento juzgada, no me vayan a juzgar. Porque alguien me comentó, dice que hace revisar tu acento y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que haces revisar tu acento? Pues no entendí eso. ¿Pero qué? Pero bueno, muy bacano, o sea, muy bacano todo, muchas gracias por haberlo visto. Si ustedes apenas se suscribieron, si volvieron a ver desde ese video, muchas gracias por ver. Dios me los bendiga. Bueno, un poquito de life updates. No sé si se acuerdan o si no vieron el episodio. Me diagnosticaron Ehlers-Danlos, hipermóvil. Eh, Me tuve que hacer unas pruebas genéticas ahí que se demoran como 4 meses en llegar. Entonces, bueno, toca esperar. Pero lo más seguro es que sea pues ese, el hipermóvil. Y para ese no salen las pruebas genéticas. Entonces las pruebas genéticas son más bien para descartar los otros tipos de Ehlers-Danlos o que no sea pues otra cosa ahí que esté con el cromosoma chueco, ¿cierto? Entonces el caso es que tengo esa vaina. El Ehlers-Danlos hipermóvil y el logo es una cebrita. Bueno, espectacular. Y mayo es disque el mes de la como de la concientización del Ehlers-Danlos porque nadie sabe qué es eso. Nadie sabe qué es eso. Literalmente me pareció sorprendente incluso como que yo le contara al deportólogo que fui, al fisiatra porque tuve que ir. Y le conté y él como, ah, sí, tal. Y me explicó. Porque uno le dice a la otra gente y es como, ¿qué es eso? Entonces nadie sabe qué es. Pero aprovechando mis 5 minuticos de fama, así solamente 10 personas vean este video, pues de las 10 personas ya la gente sabe. Y si alguna vez en su vida han sentido los mismos síntomas que yo, pues no se gasten 20 años esperando que les digan, no, es eso, no es lo otro, pues de pronto puede ser eso, porque así fue como yo más o menos lo descubrí. Yo me puse a investigar mucho como de por qué me sentía así y encontré en Instagram, en TikTok, muchas peladas que literalmente les pasaba exactamente lo mismo, hasta los síntomas más bobos, que yo decía como, no, pues eso es normal, pues a mí me salen muchos morados y para mí eso es normal. No, a mí se me cae mucho el pelo, pues sí, es normal. Y tenía que ver con eso. Entonces yo por eso me puse a investigar. Y la primera vez que yo también escuché ese nombre, pues porque yo ya lo había escuchado, era de una drag queen que se llama Ivy Oddly, que salió en la temporada 12 de Drag Race. Y yo creo que si no hubiera sido por eso, pues no me hubiera puesto a investigar, ni hubiera dicho como tengo que buscar un genetista, tan, sino que hubiera aceptado lo que me hubieran dicho y ya. Y no, fue donde la genetista y yo no le dije nada a la genetista, ya pues me hizo como los test de todo eso y cuando me di cuenta que me está haciendo los test de esos así físicos, yo dije, ay, ella cree que es eso, y si era eso. Entonces me sentí ahí super Grey's Anatomy, pues descubriendo mi diagnóstico. Pero bueno, el caso, un momento cortico para ya hablar del episodio. Eh, el Ehlers-Danlos son varias enfermedades del tejido conectivo, ¿cierto? Por ejemplo, la que yo tengo también es como que afecta pues la hipermovilidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer esto, me cojo así, mis dedos pues se van como muy para atrás, ¿cierto? Antes me podía tocar esto con eso, mis codos son así salidos para arriba, ¿cierto? Muchas cosas pasan y siempre ellos eran como, ay, tú eres muy flexible, que no entiendo cómo eso no fue la primera alerta para los médicos, nunca lo voy a entender. Pero bueno, mucha flexibilidad, no solo el hipermóvil es así, mucha flexibilidad, la piel también es disque como muy suavecita, se ven mucho las venas, salen morados muy fáciles,
Muchas veces viene acompañado de disautonomía o de POTS, que en inglés dicen eso, que es como postural orteo, yo no sé qué vaina, pero disautonomía, ¿cierto? Migrañas muy fuertes, tiene también como problemas de digestión, ¿cierto? Yo siempre, pues han pensado como que yo soy alérgica al gluten, pero a mí la verdad, yo no soy capaz de dejar de comer pan, me encanta comer pan, pero yo sé que me cae mal, ¿cierto? O sea, yo sé que cuando no como gluten me siento mejor y no se me hincha el estómago. También parece que está como relacionado a la endometriosis, muchos problemas así, por ejemplo, sangrar mucho. A mí siempre cuando yo era chiquita se me venía demasiado la sangre por la nariz, o sea, había días que yo estaba así, se me venía por ahí 10 veces la sangre por la nariz, que me iban y todo como a cauterizar la venita, porque se me venía exageradamente la sangre por la nariz. Y, y sí, entonces los dolores pues articulares muy fuertes. Entonces, si alguna persona que está escuchando este podcast se siente medio identificado, pues le invito a que consulte, ¿cierto? Porque a mí nunca me dijeron nada. Siempre me dijeron, es fibromialgia, es simplemente estrés. Porque para las mujeres todo es berraco estrés, ¿cierto? Para los médicos simplemente ven una mujer ahí y es estrés. Es porque tienes el periodo. Y es como, los odio. Pero bueno, entonces, si alguien se siente como medio identificado con esto, simplemente quiere aprender más, lo invito a que investigue, porque mayo es el mes de concientizarse sobre eso. Entonces yo ya me creo pues la super embajadora del Ehlers-Danlos. Entonces sí, si hay alguien que está escuchando acá, una de las reinas, está escuchando esto, se siente identificada, algún familiar de pronto, para que investiguen. Hay como 13 tipos, todos se presentan un poquito diferentes, esas son como las generalidades, pero puede buscar, ¿cierto? Porque dice que es como raro, pues es como una condición rara, pero yo no siento que sea tan rara, yo siento que simplemente no la quieren diagnosticar, o la diagnostican como no es, pues, entonces, sí, esa es mi invitación del día de hoy. Y en esa misma, ¡ay, un colibrí vino! ¡Qué lindo! Bueno, y en ese mismo pensamiento, bueno, tuve 2 citas súper importantes con la doctora del dolor, que me mandó unas pastillas nuevas. Son súper raras porque son como azules metálicas. O sea, literalmente es un color súper bonito. Me quiero pintar las uñas de ese color. Y fui también donde el deportólogo. Y el deportólogo sí me dejó, pero humilde, muchachos. Me dejó humilde. Me pesó, pues me dio como todas las mediciones, como pruebas de esfuerzo y físicas, pues como rapidito, pues porque era como la cita de evaluación, a ver qué terapias me tenía que mandar, porque eso es el tratamiento para el Ehlers-Danlos, como manejo del dolor y hacer ejercicio como para fortalecer esos músculos, ¿sí o qué? Y literalmente como que mi índice de masa muscular o musculatura, bueno, lo que es importante que uno tenga arriba, digamos que tiene que estar en 30, ¿sí o qué? En mujeres se me dio como que 28, pero 28-30 tiene que estar pana. La tenía en 24 y yo me puse a hacer un ejercicio como de subir el pie y tal. Se movió 1 centímetro, no creo. Entonces sí quedé, pero súper humilde, pero muy querido el doctor. Entonces creo que era 20 sesiones de como de fisioterapia, pues de rehabilitación así. Me va a volver así súper tocho, me va a volver así bien musculoso, muchachos. Entonces esperemos como que eso también me ayude. Yo voy a hacer ejercicio. Odio con mi vida hacer ejercicio. Lo único que me gustaba a mí era bailar. Yo era pues bailarina, yo bailaba casi todos los días, por ahí 3 horas. Cuando eran competencias nos quedamos hasta las 10:30 de la noche. O sea, yo bailaba y bailaba y bailaba. Pero como que eso tenía un fin. O sea, como que tú al final de la clase salías con una coreografía aprendida, te grababas, te sentías bien, pues, ¿me entiendes? Como que había un fin. Pero en cambio, yo siento que con el ejercicio, para mí, no hay un fin. O sea, sí hay un fin a largo plazo, pero si yo no lo puedo ver como ya, para mí no existe, ¿cierto? Entonces, yo odio hacer ejercicio, odio sudar, odio eso, ¿cierto? Y también últimamente he estado demasiado mood de autonomía, ¿cierto? Cualquier cosa, literalmente estoy acostada y me mareo. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora? Haciendo todas las cosas, vamos, 1, 2, 3. Pero bueno, voy con toda la moral. Mañana tengo mi primera cita, como a las 10 de la mañana. Entonces me tengo que ir así súper mood deportiva. Y bueno, ojalá me vaya bien, porque son 20. Entonces sí. Y acá abajo está Nugget. Yo creo que, espérense. Sí, ven la cabecita. Bueno, si están en YouTube, vieron la cabecita de Nugget. Nunca había salido en el podcast, creo. Nugget es mi perrita. Tiene 4 años y es una canzona, pero me cae bien.
Y ya, eso por ese lado. ¿Qué más? Ay, vean, yo estudié en 2 colegios, bueno, en 3 colegios, pero el primero no cuenta porque fue como 2 meses, ¿cierto? Y yo siempre hablo mal de mi primer colegio porque fue horrible. Y en esos días una amiguita me mandó un TikTok de ese trend como de Taylor Swift, que es como de You wouldn't last an hour in the asylum where they raised me. Y muestran como, no sé, pues una casa, un colegio. Y literalmente era así, colegio teresiano. Y yo, y sí, es verdad. O sea, es verdad, me tocó salirme en cuarto. Me tocó salirme en cuarto y a mí, o sea, literalmente me salí como en octubre. ¿Cuál es el mes antes de octubre? Septiembre. O sea, como finales de septiembre, un martes de la tarde me salí de ese colegio. Ni siquiera esperé a que se acabara. Nada, mi mamá me dijo, ya, no vas a estudiar más acá porque no way. Entonces eso me acordó que odio demasiado ese colegio. Y siempre que vamos al Viva y pasamos por ahí, es como, uy, gas, ese colegio. Mi mamá es como, uy, no, 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 horrible. Entonces les venía a contar de mi trauma de ese colegio y por qué. Entonces, resulta que yo era muy chiquita y como el primer colegio no me gustó, pues era la verdad muy horrible. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que nosotros teníamos que llevar como los útiles, ¿cierto? Y yo no sé si es algo muy así, pero a mí no me gusta compartir mis cosas así, pues no. Y me acuerdo mucho que cogieron como todos los útiles, los colores, los metieron en una bolsa y como que los repartían así. Y yo era como, pero entonces para qué compré los colores buenos, pues no sé. Era muy así, me acuerdo que había niños muy groseros, me acuerdo que una vez un niño me empujó a mí y me pegó y yo dije, bro, what the fuck, y le pegué a él otra vez y me regañaron, fue solamente a mí, a él no le dijeron absolutamente nada. Me acuerdo que era horrible. Entonces me cambiaron a este colegio porque tenía una tía que era monjita. Entonces yo no sé si ella movía ahí sus conexiones y me metieron ahí. Y bueno, yo estudié allá, pues desde jardín hasta cuarto. Y, a ver, la gente era querida. O sea, como que las peladas de allá fueron amigas mías, chévere. Yo creo que ninguna se va a acordar de mí. O sea, como que sigo algunas en Instagram y ya, pero pues X. Pero eran muy queridas, ellas eran panas. O sea, por ellas, bien. No era como para mí, pues como tema de bullying o así, no. El problema eran las profesoras. Las profesoras y como toda esa educación así tan religiosa. Porque yo era todo lo opuesto, ¿cierto? Mi mamá siempre dio los colegios de monjas también. Ella estuvo en varios colegios de monjas. Se salía o le echaron porque ella también era muy plaga. Pero yo no era plaga, o sea, yo no era como niñas que arman desorden así. Yo era súper juiciosa. O sea, yo la verdad era una boba. Yo era juiciosa, yo no hacía nada. Pero yo no dejaba como que me trataran mal, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que a mí muchas veces me regañaban que porque escribía en lapicero y tenía que escribir en lápiz. Y a mí eso no me gustaba, a mí eso me enojaba. Eh, Muchas cosas de ahí me dan cuenta que eran como mi déficit de atención enmascarado, ¿cierto? Pero bueno, también me acuerdo que en la primera comunión, que eso le dio mucha rabia a mi mamá, pues yo creo que ella se acuerda todavía y le da rabia. Entonces, para la primera comunión, que también yo me acuerdo y no me da rabia por mí, sino como por toda la situación, pues como que pana, what the fuck. Imagínense que, bueno, la primera comunión, un colegio solo de niñas, ¿tan? Y llaman como a los papás porque hacían como varios retiros de convivencias y varias como catequesis y tal. Entonces hicieron que era como las niñas con los papás. Pero en un momento nos separaron como de nuestros papás, ¿cierto? Y imagínense que yo tenía una amiga que los papás estaban recién separados, ¿cierto? Entonces fue solo la mamá. Y ella se sentó como con mi mamá allí, pues normal, estaban pues hablando normal. Y pues mi mamá fue la que me contó después de eso, porque yo me acuerdo que esta me sacó antes de eso, como que sucedió eso y ella fue por mí y me llevó y me dijo, no, no. Y si no te van a hacer la primera comunión, por eso no me importa, pero tú no vas a estar acá. Y yo. Y entonces resulta que a mi mamá y a la amiga de mi mamá, pues que era mamá de una amiga mía, pues también, eh, les dijeron que pues había que hacer como unos círculos, pues como entre las familias que estaban ahí. Entonces mi mamá cogió pues la silla de ella y se sentó y la otra mamá de mi amiga también cogió la silla. Y el papá de mi amiga nunca llegó. Estaban recién separados, para que se acuerden. Y ese, pues el papá de ella nunca llegó. Entonces ella simplemente cogió su silla y se sentó. Y
llegan estas monjas hijo de madres y llegan y dicen que no, que tienen que poner una silla vacía al lado, igual, para representar como al papá. Y mi mamá como, bro, what the fuck, mi familia somos mi hija y yo, pues, no. Y entonces, que no, es que así no es una familia es papá, madre e hijo. Y yo estoy segura que mi mamá está furiosa, sobre todo porque, pues, pues como, ¿por qué estás diciendo eso? A mí me importó 5. Pero sí me acuerdo que a mi amiga sí le está afectando mucho, porque obviamente se acaban de separar los papás. ¿Cómo vas a llegar a una señora y decirle que ya no van a ser una familia porque están separados? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Entonces me acuerdo que mi mamá pues se enojó mucho y me sacó de allá, y que en general toda esa cosa ahí como con las monjas, con la de las constelaciones, fue de eso, fue mucho diciendo eso, que las familias son así, 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 así. Me acuerdo mucho que muchos trabajos eran hacer eso, eran hacer como árboles familiares, y que las familias son, ¿cómo se llama? Una familia nuclear, una familia yo no sé qué, y siempre insistían en eso y yo era como, bueno, bájale 3. También la tenían la re mala conmigo porque mi mamá como que no me controlaba tanto, pero no en un mal sentido, sino que por ejemplo las otras niñas siempre eran como con las uñas muy corticas. Incluso a mí me impresionaba mucho porque yo me acuerdo que las uñas eran como más bajitas, o sea, se les veía como carne en el dedo, pues me entienden, como cuando a los niños chiquitos pues les cortan mucho las uñas. Mi mamá nunca me cortaba así las uñas, pues ella me decía, ¿te quieres cortar las uñas o te las quieres dejar pues como largas pero bien? O sea, ya me las mantenía, si yo quería me las pintaba, si no me echaba solo brillito. Entonces ya era así. Yo, por ejemplo, nunca me cojo el pelo porque no me gusta la sensación de tener el pelo cogido. Y chiquita tenía el pelo largo, o sea, tenía el pelo hasta la cadera, o sea, era larguísimo. Y yo no me cogía el pelo. Y entonces allá había que tener el pelo cogido, las uñas pues corticas, había que tener excelente presentación, la camisa por dentro, las medias así. Y yo era, pues me fastidiaba, ¿cierto? Entonces yo no me cogía el pelo, las uñas no las tenía súper corticas, y si me ponía a jugar, pues no me iba a preocupar cómo tenía el uniforme, después me lo arreglaba. Y me acuerdo que muchas veces me regañaban, me decían como, tienes que arreglarte, ¿por qué no te peinas? Y yo era como, bro, no. Y eso me indignaba mucho. Y también, después, casi al final, yo me quería teñir el pelo. Mi mamá me dijo, no te vas a teñir el pelo todavía, pero te voy a hacer un rayito. Entonces yo me hice un rayito, o sea, me hice una mechita casi mona. Yo me sentía la persona, pues, yo me sentía lo más bacano en ese colegio, o sea, yo me sentía. Y me acuerdo que incluso ese día todas las niñas eran como, ¿qué? ¿Te teñiste? Si eso no se puede, ¿cómo así? Bueno, entonces yo me teñí mi rayito, pues yo me creía. Y ese mismo día llegaron como 3 profesores y me dijeron, ¿usted sabe que eso no se puede? ¿Usted sabe que eso le ponen falta en el diario? ¿Usted sabe que eso en el manual de comercio está prohibido? Y yo, bueno, entonces si quieren díganle a mi mamá, pues ella fue la que me dejó teñir. Y entonces yo les decía eso, nunca me hicieron nada por el rayito, me dijeron que me tenía que volver a teñir. Y mi mamá les dijo como, bueno, entonces díganle a todas las profesoras y a todas las alumnas que tienen que teñir, porque en el manual dice que es igualitario para todas las personas. No me teñí el pelo, me dejaron con mi rayito. Yo sé que les daba rabia, yo sé que me veía de pronto muy boba, pues una niña como con 7, 8 años con un rayito, pero a mí me encantaba mi rayito. Entonces bueno, y cuando había que ir de ropa, pues yo hacía muy así, yo me iba por ejemplo con un pantalón de bolitas así, o sea, yo era un espíritu libre. Y también lo que les chocaba mucho es que a mí me decían Juancho. Mi mamá a mí siempre me ha dicho Juancho. Entonces mis amigos, cuando iban a la casa, pues porque habían varias que jangueaban en mi casa, pues me decían Juancho. Y cuando podíamos ir así también de ropa, eso, yo me vestía muy masculino. Yo siempre me he vestido muy masculino, pero para mí no era masculino. Pues a mí nunca me metieron en la cabeza eso de es ropa de niño o es ropa de niña. Nunca. Pues mi mamá simplemente me dejaba vestir como yo me quisiera vestir, me dejaba cortarme el pelo si quería, dármelo largo. O sea, ¿me entienden? Entonces para mí Juancho y vestirme masculino nunca fue como algo raro. Pero si a mí las niñas me decían Juancho en el colegio, una profesora se daba cuenta. Las profesoras pues les daba un infarto. Ya tienen nombre. Ella se llama Juanita. Y yo como, bueno, es que tú no eres un niño, tú no te llamas Juancho. Y yo era como, bro, yo sé eso, o sea, es un apodo, no te mates ahí. Y bueno, y las profesoras me las tenían muy montadas. Habían 2 profesoras particularmente que siempre me tenían montada. Una era como profesora de sociales, otra era profesora, no me acuerdo de qué. Había una profesora que era profesora de ética. Y yo siempre he sido muy complicada para el tema de las texturas, para el tema pues como de comer, ¿cierto?
Y cuando era chiquita más, o sea, yo no comía nada. Yo tenía como 5 comidas que comía sí o sí y las otras muy de pronto. Y una vez mi mamá me metió al restaurante del colegio porque yo estaba comiendo muy mal, entonces era como para asegurar que comiera. Me acuerdo que había pasado por ahí media hora que todo el mundo ya sabía el salón. Como yo no había acabado, no me habían dejado ir. Y era como papaya y gelatina. 2 cosas que en mi vida soy capaz de comer. O sea, a mí me dan ya una gelatina acá y no comí en 72 horas, no soy capaz de comérmela. Una papaya menos. O sea, de verdad. Se lo juro que es algo superior a mí. No soy capaz ni con la textura ni con el sabor. Me vomito instantáneamente y es algo muy real. O sea, se lo juro. Esa profesora literalmente me embutió esa comida. Y yo iba al baño, vomitaba y volvía y me decía, te lo tienes que sacar todo. Y volvía y me daba comida y yo era como, ¿qué es eso? O sea, eso para mí fue algo tan horrible que si nunca quise comer papaya, ahora menos, después de eso. O sea, bruja. Y estas otras 2 profesoras también eran muy horribles conmigo. Y a mí se me olvidaba mucho llevar un delantal, porque nos teníamos que poner un delantal encima del uniforme ya estando en cuarto. Y a mí se me olvidaba mucho, pues la verdad se me olvidaba mucho, o se me olvidaba sacarlo a lavar, tan. Entonces a otras niñas también se les olvidaba, pero a mí me decían mucho énfasis en que si no lo vuelves a traer, te vamos a hacer firmar. Y si no lo vuelves a traer, te van a castigar. Y tienes que traerlo porque, pues, o sea, me trataban súper feo. Y yo era como, bro. Entonces yo le dije a mi mamá un día muy preocupada, como, mami, hoy tenía que echar el delantal y no lo va a llevar, mami, me van a súper regañar. Y ella me dijo, que la regañe, ¿qué le van a hacer? Y yo, pues me ponen a firmar el diario. Y ella, dígale que pues dígale que su mamá le dijo que si toca firmar, está bien, que usted lo firma, tranquila. Y yo, bueno. Entonces, claro, yo llegué allá a clase, le dijeron pónganse el delantal, yo no tenía mi delantal y yo, Juanito, ¿usted no trajo el delantal? Y yo, no, es que ya muchas veces, ¿va a firmar el diario? Y yo, pues mi mamá me dijo que si tocaba firmar el diario, pues que lo firmara tranquila. Y yo no lo dije por mal, yo lo dije porque pues era la verdad. Y ella se me va ya a coordinación y trae el diario ya y lo firma. Y yo, entonces, claro, eso también era mera humillación porque entonces había que pasar por todos los salones, ir por el diario de coordinación donde están toda la sala de profesores, coger ese diario, llevarlo. Entonces era como, bueno, creo que ha sido como el único diario que firmé en mi vida. O 2, pues. Entonces, claro, me pusieron a firmar. Y después tuve otra profesora que también era horrible, que me acuerdo que era como sociales. Y me acuerdo que una vez se enojó mucho conmigo porque nos hicieron aprender como todos los departamentos de Colombia y la capital. Y dijo algo así como que la capital de Amazonas era, pues no sé, Quindío, pues algo así que nada que ver. Entonces yo le dije, profe, no, la capital de tal es tal. Ah, claro, como usted se las sabe todas, entonces venga usted de clase. Y me la tenía montada, me regañaba por todo, o sea, para ella todo era malo, me trataba súper mal, horrible. O sea, ¿por qué tienes beef con una niña de 8 años? No entiendo, me trataba súper mal. Y todo llegó hasta que un día yo no me aguantaba más y yo le dije, mami, no, pues no, güey. Entonces pedimos una cita con esa señora, la rectora y como mi directora de grupo, ¿cierto? Mi directora de grupo sí era mera pana, creo que se llamaba Lina, ella era súper querida. Y entonces ya, bueno, estábamos como en esa reunión y yo la verdad solo me acuerdo como de pedacitos, me acuerdo como que fueron súper groseras. Yo incluso tenía tanto estrés en el momento, siendo una niña chiquita, que tenía que tomar pastillas para dormir y pastillas para bajar la presión, porque tenía la presión alta, tenía insomnio y ansiedad de todo lo que estaba pasando en el colegio, de que esas profesoras me la tenían montada, o sea, marica, me estaban haciendo bullying. Son unas señoras de 40 y punta de años con una niña de 8 años, o sea, bro. Y entonces, pues tal, y entonces era como que pues ella siempre saca buenas notas, siempre le va bien, no entiendo como cuál es el problema, pues mira, ya le pasa eso y eso. Y yo no sé si yo dije algo que, pero simplemente me acuerdo que esa señora se paró y me dijo, vea Juanita, es que usted con esa actitud no va a llegar a absolutamente nada en la vida, es que usted así, o sea, era una desechable. Pues me dijo de todo, y yo era así, o sea, literalmente yo, bro, tengo 8 años, porque tienes beef conmigo. Y en ese momento mi mamá dijo como, Juana, ¿sabes qué? Vámonos. Mi mamá, obviamente, la madrió. Mi mamá es muy brava con esas cosas, pues ella siempre me va a proteger, ella pues dijo, hizo y deshizo. Y entonces nos fuimos, llamó a mi tía como para preguntar como, oye, allá tienen cupo en el colegio, tan, cuadramos una cita, como para pasarme de colegio, porque dijo, usted no va a estudiar más acá. Literalmente fui como por las cosas de mi pupitre, me fui. Al otro día habló como con la rectora otra vez, diciéndole que le parecía horrible, que ella quería como que se tomaran acciones con eso. ¿Y saben qué le dijo la rectora? La rectora toda linda le dijo, ay,
es que tú le estás enseñando a Juanita a renunciar muy fácil. Tú le estás enseñando que siempre van a venir a cuidarla y que siempre hay una salida muy fácil. Y yo, entonces que sigan abusando verbalmente de una niña de 8 años, bro. Pana, yo quedé tan indignada con eso. O sea, yo creo que desde ahí yo me volví peleona. Yo desde ahí me volví peleona. Pero bueno, me pasé de colegio. Me atrasaron medio año porque el otro colegio era Calandre B. Pero la verdad, pues, fue bien. Porque la gente, pues, me cayó muy bien. O sea, no me imagino haber estado como en otra generación. Todos eran mis panitas y ya. Nunca tuve como otros profesores que me jodieran así. Menos uno de matemáticas. Uno de matemáticas en mi colegio, sí. Y ese sí, también me le paré horrible porque le dije, usted a mí no me va a hacer firmar. Yo no le voy a firmar nada. Y nos tuvimos que ir a coordinación y él me pidió perdón en coordinación. Y sí. Entonces yo nunca era como así la estudiante mala, pero yo sí me iba a hacer respetar. Entonces, como que cuando vi ese TikTok de que de Asylum Where They Raised Me y salió así ese logo del colegio, dije, facts, porque terrible. O sea, de verdad, moldeando mi cerebro. En ese lugar, terrible, cero recomendado. Y si hay alguna otra pelada del teresiano que esté escuchando eso por casualidad, cuente su opinión, porque no sé, o sea, según esos comentarios de ese TikTok, a todas les fue mal, a todas les fue pésimo. Entonces, sí, por dos. Llevo mucho rato hablando de eso. Pero sí, era como un trauma dumping de mi experiencia. Horrible, horrible. La mala para esas señoras, la mala para ellas y para ese uniforme rosado y azul que odiaba y usar faldas, porque también odiaba usar faldas y había que ponérnosla todos los días. Odiaba tanto eso, odiaba demasiado usar faldas. Gas. Pero sí, ya que se me fue el tiempo en eso, les iba a contar un chismecito que leí en Reddit, pero pues ya se acabó el tiempo. Entonces los cuento la otra semana. Muchas gracias otra vez por haber visto. Espero que sí, que les haya gustado. En esta no hablé de Rosalía. Entonces espero que eso no baje las vistas. Pero sí, si son nuevos, gracias por ver. Si ya han venido viendo desde el principio, también muchas gracias por seguir viendo. Pues por confiar en el proceso. Tengo ganas de arreglar la piecita. O también de comprar otras cositas como para acá, para seguir grabando afuera. O de arreglar la piecita para grabar en la piecita y como que tener un set icónico. Sí o qué. Y sí, acuérdense que le dan like en YouTube o estrellitas en Spotify. También pueden escuchar en Apple Podcast. Me pueden seguir en Instagram. Cualquier cosita es súper apreciada. Se pueden suscribir. Con todo me ayudan. Así sea también solo viendo, porque la verdad no pensé que el podcast fuera a llegar tan lejos tan rápido. Sí o qué. En 15 episodios, tantas vistas, pues no me hubiera imaginado. Entonces muchas gracias por ver, por escuchar, por todo. Dios me los bendiga, coman bien, abríguense bien, que Medellín otra vez está haciendo mucho frío, lleven sombrilla también que está lloviendo así de la nada. Y nada, muchachos, se me cuidan. Chao.